Bienvenida o bienvenido a esta exploración a fondo. Las impresiones para prótesis dentales removibles, las de quitar y poner. Nuestra misión aquí, pues entender por qué sacar un buen molde de la boca es absolutamente vital para que una prótesis removible, sea completa o parcial, funcione bien y sobre todo sea cómoda. Vamos a hablar de materiales, de técnicas y de por qué este primer paso marca toda la diferencia para el paciente. A primera vista parece simple, ¿verdad? Poner una pasta y sacar un negativo, pero ya verán que es un mundo lleno de detalles y decisiones críticas. Venga, vamos a meternos en faena. Empecemos por lo básico. Una impresión dental es esencialmente una copia exacta en negativo de los dientes y tejidos de la boca. ¿Por qué tanta obsesión con que sea precisa? Porque de esa copia negativa sale el modelo positivo, el modelo maestro, que es como el maniquí sobre el que se construye la prótesis. Si ese modelo no es perfecto, la prótesis tampoco lo será. Y esto es crucial siempre, pero vamos, especialmente para las estructuras metálicas de las prótesis parciales, que deben encajar, pues, al micrómetro. Entendido. Y para conseguir esa precisión, ¿qué herramientas tenemos? Hablamos de materiales, supongo. Exacto. Los materiales se dividen a grandes rasgos en dos familias. Los que son rígidos, una vez fraguan, los inelásticos, y los que mantienen cierta flexibilidad, que son los elásticos. La elección depende de para qué querramos la impresión. Es una primera toma de contacto, para estudiar el caso. Una impresión anatómica o preliminar, has dicho. Eso es. Luego busquemos registrar cómo se comportan los tejidos cuando la prótesis esté trabajando, especialmente la encía. Esa es la funcional o definitiva. Ahí el objetivo es distinto. Vale. Centrémonos un momento en la gente que no tiene ningún diente, lo que llamáis prótesis total removible, la PTR. Para esa primera impresión preliminar, con una cubeta estándar, ¿qué se suele usar? Pues ahí el rey suele ser el alginato. Es un hidrocoloide. Viene en polvo, se mezcla con agua, fragua rápido. Es fácil de usar y económico. Perfecto para tener una idea general de la boca. Vamos. Pero luego viene la impresión funcional, la importante, con una cubeta hecha a medida. Ahí el objetivo cambia, ¿verdad? Ya no es solo copiar la forma, sin más. Correcto. Ahí buscamos capturar la máxima extensión posible de tejido que pueda soportar la prótesis. Y sobre todo, registrar los bordes de forma que sellen bien para que la prótesis se sujete. Lo que llamamos retención. Para esto, los materiales son diferentes. Históricamente se usaban mucho las pastas de óxido de zinc-eugenol, las TOE. Las 5-enólicas. Son muy fluidas, ideales para técnicas que no quieren apretar la encía. ¿Y hoy en día? ¿Se siguen usando o hay cosas mejores? Hoy en día los materiales estrella son los elastómeros, sobre todo las siliconas por adición, las famosas PBS. Son increíblemente precisas, muy estables dimensionalmente, que no cambian de tamaño, y son limpias. Se consideran el gold estándar actual. Ajá. También existen otras siliconas, las de condensación, pero son menos estables. Y los poliéteres, que son muy precisos, pero más rígidos y, ojo, pueden absorber humedad. Y no olvidemos un clásico termoplástico, la modelina o compuesto de modelar. Se ablanda con calor y se usa a menudo para ajustar los bordes de la cubeta, un paso clave del que hablaremos luego. Qué interesante la evolución de los materiales. Ahora, ¿qué pasa cuando al paciente le quedan algunos dientes? La prótesis parcial removible, la PPR. Aquí el reto parece doble, ¿no? Registrar dientes y encía a la vez. Totalmente. Hay que registrar con precisión los dientes que quedan, que serán los pilares de la prótesis, y también las zonas de encía donde faltan dientes, las zonas edéntulas. La técnica varía mucho según dónde falten esos dientes, lo que clasificamos con números romanos, la clasificación de Kennedy. ¿Por ejemplo? Un caso sencillo. Pues mira, para casos más sencillos, donde los huecos están entre dientes, sería una clase 3 y 4 de Kennedy, a veces basta con una buena impresión preliminar con alginato, usando una cubeta estándar bien ajustada. ¿Solo con alginato? A veces sí, si está bien hecha. Eso sí, fundamental. El grosor del alginato debe ser uniforme, unos 3-4 milímetros, ni mucho ni poco, para que no se deforme al sacarlo o al vaciarlo. Si necesitamos máxima precisión en esos dientes pilar, porque van a llevar ganchos muy ajustados o apoyos tallados, entonces ya recurrimos a los elastómeros, PBS o poliéteres. Vale.
Y supongo que hay casos más complicados, los que mencionaste antes. Ahí es donde la cosa se pone realmente interesante. Son los casos llamados de extremo libre. Una clase 1 o 2 de Kennedy, donde faltan los dientes de atrás y no hay un diente pilar al final del hueco. Piensa en ello. La prótesis se apoyará en parte sobre dientes que son duros, no se hunden, Rígidos, sí. y en parte sobre la encía, que es blanda y sí se deforma al morder. Es compresible. Claro, eso tiene que ser difícil de registrar a la vez. ¿Cómo se soluciona? Porque si lo registras en reposo, luego al morder... Exacto, ahí está el kit. Se soluciona con una técnica específica y fundamental: la impresión de cubeta modificada o altered cast. La idea es registrar la encía bajo cierta presión controlada, simulando un poco la función masticatoria, para que luego, al morder con la prótesis, la carga se distribuya mejor entre dientes y encía. ¿Entiendo? Para esto se usan materiales muy fluidos dentro de esa cubeta modificada, como siliconas PVS ligeras, pasta ZOE o, históricamente, polisulfuros. Pero bueno, ya llegaremos a eso con más detalle. Perfecto. Volvamos un momento a la prótesis total. Decías que la impresión funcional es clave porque define la base de la dentadura. Suena a mucha responsabilidad para un simple molde. Es que no es un simple molde, para nada. La precisión con que captures la forma y la extensión de los tejidos blandos y duros determinará la retención, que no se caiga, la estabilidad, que no se mueva al masticar, y, muy importante, la salud de esos tejidos a largo plazo. Una base mal adaptada puede causar heridas, incomodidad y acelerar la pérdida de hueso. No es poca cosa. Ya veo, ya. Y mencionaste que hay distintas filosofías sobre cómo registrar esa encía, sobre si apretarla o no. ¿Cómo va eso? Exacto. Aquí es donde vemos diferentes enfoques clínicos basados en cómo creen que se debe registrar la mucosa para que la prótesis funcione mejor. Básicamente hay 3 grandes corrientes o técnicas. A ver, cuéntame la primera, la que decías que no aprieta. Es la técnica mucostática. La idea aquí es registrar los tejidos totalmente en reposo, sin deformarlos nada de nada, como si hicieras una foto instantánea de la mucosa relajada. Vale. Se basa en la idea, aplicando la ley de Pascal a los fluidos, de que si no la comprimes al tomar la impresión, luego la prótesis no provocará puntos de presión dolorosos al asentarse sobre una encía que intenta recuperar su forma original, su forma en reposo. ¿Y cómo se hace eso? ¿Qué se necesita? Pues necesitas una cubeta individual, hecha a medida, pero con un espacio interior uniforme, de 1 o 2 milímetros, y a menudo se perfora, para que el material sobrante escape sin generar presión. Y el material, claro, debe ser muy, muy fluido. La pasta ZOE clásica o, más modernamente, las siliconas PVS Light Body. Suena lógico. ¿Tiene alguna pega esta técnica? Pues puede que no aproveche toda la superficie de soporte disponible, especialmente si el hueso de debajo es muy plano o la encía es muy blanda, muy fofa. Funciona mejor en rebordes firmes con mucosa fina. Entendido, vale. ¿Y la opción contraria? La que sí aprieta. Esa es la técnica mucodinámica. Aquí la filosofía es, era la contraria. Registrar la encía como si ya estuviera bajo la presión de la masticación. La idea original era que, al comprimirla, aumentabas el contacto y, por tanto, la retención. ¿Y cómo se hacía? Se usaba una cubeta individual, muy ajustada, sin espacio, y materiales más densos, más viscosos, como la modelina o siliconas PVS tipo putty o regular. Has dicho era. ¿Ya no se usa mucho? Está bastante desaconsejada hoy en día. Y esto es un punto importante. Se vio que esa compresión indiscriminada provoca un efecto rebote. La encía, que es elástica, empuja la prótesis cuando no se está mordiendo fuerte, y eso hace que se pierda el sellado periférico. Ah, claro. Y lo peor es que puede concentrar la presión en ciertas zonas, acelerando la reabsorción del hueso justo ahí debajo. O sea que a la larga es peor. Vaya, parece contraintuitivo que apretar más sea peor a la larga. Nunca lo hubiera pensado así. Exacto. Puede dar una sensación inicial de más agarre, pero suele ser perjudicial. Por eso la mayoría de los profesionales hoy en día optan por una tercera vía. Una mezcla de las dos, supongo. Algo así, sí. Es la técnica de presión selectiva, y es la más aceptada actualmente, basada en la evidencia. Reconoce algo fundamental. No todas las zonas de la boca soportan la presión igual de bien. Hay zonas fuertes, digamos. Como la cresta del hueso. Eso es,
la cresta del hueso en la mandíbula, las vertientes laterales del paladar. Y luego hay zonas débiles o que no deben comprimirse. La línea media del paladar, donde está la sutura, la zona de la papila incisiva detrás de los dientes, zonas con mucha movilidad muscular. Entonces, ¿cómo se aplica eso en la práctica? ¿Cómo seleccionas dónde apretar? Pues diseñando la cubeta individual de forma inteligente. En las zonas fuertes, las que aguantan carga, la cubeta se hace casi en contacto con el modelo, sin dejar apenas espacio. En las zonas débiles o que quieres proteger, se crea un alivio, un espacio de 1 o 2 milímetros. Esto se hace normalmente poniendo cera en el modelo antes de hacer la cubeta. Entiendo, el alivio es el espacio. Exacto. Así es la propia cubeta la que aplica la presión selectivamente en las zonas de soporte, cuando la asientas. Luego, la impresión final se toma con un material muy fluido, como un PVS Light Body o una pasta COE, que simplemente rellena el espacio existente copiando la forma que la cubeta está imponiendo. O sea, la presión la controla el diseño de la cubeta, no el material de impresión final. Justo. El objetivo es dirigir las fuerzas de la masticación a las zonas que mejor las aguantan y proteger las sensibles. Optimiza el soporte y minimiza la reabsorción del hueso. Lógico, la verdad. Dirigir la presión a donde debe ir. Ahora, antes de tomar esa impresión final de la base, mencionaste algo sobre ajustar los bordes de la cubeta. El border molding, que sonaba importante. Importantísimo. Eso es, el modelado de bordes o rectificación de bordes. Es un paso crucial, especialmente en prótesis totales. Antes de tomar la impresión de toda la superficie de la base, hay que definir con precisión hasta dónde pueden llegar los bordes de la futura prótesis sin que interfieran con los músculos de los labios, las mejillas, la lengua, cuando el paciente habla, traga o gesticula. ¿Y para qué sirve eso exactamente? ¿Para que no roce? No solo para que no roce, que también, sino sobre todo para crear el sellado periférico. Si los bordes tienen la forma y longitud adecuadas, copiando el espacio donde se mueven los músculos, crean un cierre hermético con la mucosa. Ah, el efecto ventosa que dicen. Exacto. Ese sellado es fundamental para la retención. Es lo que hace que la prótesis superior haga ventosa y no se caiga. Se consigue aplicando un material plástico en los bordes de la cubeta por secciones y pidiendo al paciente que realice movimientos funcionales específicos mientras el material copia la forma de esos músculos en acción. ¿Y qué materiales se usan ahí? Mencionaste la modelina antes. ¿Es la habitual? La modelina sí. Ese compuesto de modelar de baja fusión, a menudo verde o rojo, es el material clásico y para muchos sigue siendo el estándar de oro. Es termoplástica. La calientas un poco con una llama o agua caliente, la aplicas en un segmento del borde de la cubeta. Por trocitos, digamos. Eso, por segmentos. Pides el movimiento al paciente, por ejemplo, sacar la lengua y tocar la mejilla contraria para registrar bien el borde lingual posterior, que es crítico en la mandíbula. Esperas que enfríe un poco y se ponga rígido y pasas a otro segmento. Permite mucho control y corregir fácilmente si algo no queda bien. ¿Alguna alternativa más moderna o rápida? Sí, también se usan mucho las siliconas PDS de alta viscosidad, las putty o heavy body. Se mezclan, se cargan en todo el borde de la cubeta a la vez, se inserta en boca y se le pide al paciente que haga todos los movimientos funcionales mientras el material fragua. Suena más rápido. Es más rápido y limpio, sí, pero es más difícil de corregir si una zona no queda bien grabada. Tienes que repetir todo el borde. Y algunos clínicos sienten que pierden un poco el control táctil y térmico que da la modelina, sobre todo en zonas complejas como la parte posterior del paladar o la zona lingual. También se pueden usar poliéteres o ceras específicas, pero son menos habituales para el modelado completo. Entendido. El diablo está en los detalles, incluso en los bordes. Vaya tela. Volvamos ahora a la prótesis parcial removible, la PPR, la de los pacientes con algunos dientes. Ya nos adelantaste el reto del doble registro, dientes y encía, y la técnica del altered cast para los casos de extremo libre. ¿Cómo empezamos en PPR? ¿También con alginato? Generalmente sí. Empezamos con una impresión anatómica o preliminar. Sirve para tener un modelo de estudio y diseñar la prótesis. En los casos más sencillos, los de clase 3 y 4 de Kennedy, los huecos entre dientes, si la impresión es buena, a veces este modelo sirve incluso como modelo final de trabajo. Y el material habitual es el alginato, sí. ¿Algún truco con el alginato? ¿Aquí en PPR? ¿Algo diferente? Pues lo de siempre. Buena adaptación de la cubeta para que cubra todo, dientes y encías, grosor uniforme del material, como dijimos,
Y fundamental, vaciar la impresión en yeso inmediatamente. El alginato es como una esponja, pierde o gana agua muy rápido, eso se llama sinéresis y embebivisión, y se deforma si lo dejas esperando. Y en PPR la precisión en los dientes es crítica. Claro, por los ganchos y apoyos. ¿Y si necesitamos más precisión en esos dientes o estamos en esos casos complejos de extremo libre? Bueno, si necesitamos altísima precisión en los dientes de apoyo, por ejemplo en una clase 3 o 4 porque están tallados para coronas o ataches, entonces usamos elastómeros, PVS o poliéteres, normalmente con una cubeta individual y la técnica de doble mezcla. Material pesado en la cubeta y material ligero inyectado alrededor de los dientes clave justo antes de insertar la cubeta. Muy bien. Y llegamos al famoso Altered Cast, para los extremos libres, la clase 1 y 2. Explícanos el concepto sin entrar en cada paso de laboratorio. ¿Por qué es tan necesario? ¿Qué evita? A ver, imagina que haces una sola impresión de todo a la vez, con alginato o silicona. La encía blanda del extremo libre se registrará en reposo, sin carga. Pero cuando el paciente muerda sobre esa zona de la prótesis, la encía se comprimirá, se hundirá, y como la prótesis está rígida por la estructura metálica y apoyada en el diente de delante... Hará palanca sobre ese diente, ¿no? Bailará. Exacto. La prótesis bailará sobre el diente pilar delantero, haciendo palanca, lo que puede ser dañino para ese diente, y además hace la prótesis inestable. El Altered Cast busca evitar eso. ¿Y cómo lo evita? Registrando por separado. Fundamentalmente, sí. La idea es registrar los dientes y la encía en dos fases distintas, reflejando cómo se comportan realmente. Primero, se hace la estructura metálica de la prótesis basándose en una impresión inicial precisa de los dientes. Se prueba que esa estructura encaje perfectamente en los dientes, de forma pasiva, sin tensión. Vale, la parte de los dientes ya está. Eso. Luego, se añade una pequeña base de resina, como una mini cubeta individual, a esa estructura metálica, justo sobre la zona sin dientes del extremo libre. Con esa estructura bien asentada en los dientes, se toma una segunda impresión, solo de la encía de esa zona. Ajá. Y aquí está la clave. Se usa un material muy fluido, PVS Light, COE, polisulfuro, y se aplica una presión controlada mientras fragua, con el dedo sobre los apoyos o pidiendo al paciente que muerda suavemente sobre algo para simular la carga funcional. O sea, registras los dientes en su posición estable y la encía como si estuviera trabajando un poco comprimida. Exacto. El resultado final en el laboratorio es un modelo, el Altered Cast o modelo modificado, que representa los dientes tal cual son y la encía en un estado funcionalmente comprimido, tal como estará bajo la prótesis al morder. ¿Y la prótesis hecha sobre ese modelo? Distribuirá mejor las cargas al masticar, será más estable y protegerá tanto los dientes como la mucosa a largo plazo. Es una técnica laboriosa, no te voy a engañar. Requiere más pasos clínicos y de laboratorio, pero textos clásicos como McCrackens o Kratochvils insisten en su importancia para el éxito a largo plazo de estas prótesis de extremo libre. Es la diferencia entre una prótesis que funciona y una que da problemas. Madre mía. Queda clarísimo que hacer una buena impresión para una prótesis removible es mucho, mucho más que sacar un molde. Hay una ciencia y un arte detrás, eligiendo materiales y técnicas según cada boca, cada situación. Es complejo. Totalmente. Detrás de una prótesis que funciona bien, que es cómoda y que el paciente puede llevar durante años sin problemas, casi siempre hay una serie de impresiones tomadas con un cuidado exquisito y un profundo conocimiento de cómo se comportan los tejidos. El éxito final empieza aquí, sin duda. Si la impresión falla, todo lo demás irá mal. Entonces, si unimos todo esto que hemos hablado, hemos visto técnicas muy físicas, ¿no? Muy manuales, para intentar capturar cómo se deforma y se comporta la encía bajo presión, la mucostática, la selectiva, el Altered Cast. Me pregunto, con todo el avance digital que hay ahora, ¿los escáneres intraorales? Esa es la gran pregunta a futuro, sí. ¿Podrán los escáneres intraorales y el modelado 3D llegar a simular esa respuesta dinámica y compresible de los tejidos blandos con la misma fidelidad que estas técnicas funcionales que hemos descrito? O el registro físico, con esa interacción directa y táctil, con la posibilidad de aplicar presiones controladas, seguirá siendo insustituible para ciertos casos. Sobre todo los más complejos, imagino. Exacto, especialmente los más complejos donde la respuesta de la mucosa es la clave del éxito, como en las totales inferiores con poco hueso o los extremos libres muy largos. Es un campo fascinante y en plena ebullición tecnológica. Aún no tenemos todas las respuestas. Sin duda.
algo sobre lo que reflexionar y ver cómo evoluciona. Muchísimas gracias por guiarnos en esta inmersión tan detallada y, la verdad, fundamental en el mundo de la prostodoncia removible. Ha sido muy esclarecedor.